Hola chicos, buenos días. Pues vamos a retomar las clases teóricas en las que nos quedamos la semana pasada. Vamos a retomar, esto ya lo habíamos visto, sin embargo vamos a retomar el tema desde aquí para que no queden dudas respecto al bloque que vamos a ver. El bloque en el que estamos es el bloque de sistemas dispersos. Pero para entender qué son los sistemas dispersos, vamos a retomar un poco lo que vimos o lo que viste en Química 1, que fue la clasificación de la materia. La materia se va a clasificar en dos grupos, ¿sale? Son dos grandes grupos y son muy importantes esta clasificación de la materia según la composición, es decir, de qué está formada la materia por dentro, ¿sale? Hay otras clasificaciones de la materia, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de qué está compuesta, ¿sale? Entonces, el primer grupo considera que la materia puede estar formada únicamente por sustancias puras. ¿A qué nos referimos con sustancias puras? En esta parte, la materia va a estar compuesta solamente por un tipo de materia. Además de que la composición o de que lo que tiene adentro es una composición fija, ¿sale? ¿A qué nos referimos? A que en la composición fija siempre vamos a, o las proporciones, vamos a ponerle aquí que son proporciones fijas, esto se refiere a que si nosotros tomáramos un pedacito pequeño de la materia de la que yo estoy considerando que es una sustancia pura, siempre va a estar formada de lo mismo en la misma proporción, ¿sale? No de pronto voy a decir, no, es que acá hay más de esta sustancia que de la otra. No, como es una sustancia pura, las proporciones son siempre las mismas. Así tengo un pedazo grande o así tengo un pedazo muy pequeño, siempre voy a tener lo mismo en este tipo de materia, ¿sale? Dentro de las sustancias puras podemos tener dos tipos de sustancias. Vamos a tener a los elementos y a los compuestos. Estos los hemos retomado mucho últimamente cuando hemos estado hablando sobre el mol, ¿sale? Estuvimos hablando sobre lo que yo puedo contar cuando tengo elementos, de lo que yo puedo contar cuando tengo compuestos. Estas dos palabras ya resultan muy familiares para ustedes. ¿Qué sucede? Los elementos son la parte fundamental de la materia. Es decir, ya no puedo partirla en algo más pequeño porque ya los elementos es lo más chiquito. Incluso hablamos que cuando yo tengo elementos en estado puro, lo que yo tengo por dentro son átomos. Es decir, los átomos son un poco distintos, pero cuando nosotros imaginamos a los átomos, nosotros imaginamos como puras bolitas individuales. Sabemos que no están unidas una con las otras, pues porque estamos hablando de la parte más pequeñita de la materia, ¿sale? Entonces, cuando nosotros hablamos de átomos o de elementos, estamos hablando de átomos. ¿Estos elementos dónde los voy a encontrar? Pues para empezar sabemos que tenemos 118 elementos en la tabla periódica y entonces si yo tengo elementos en o una sustancia que se llame como un cuadrito de la tabla periódica, puede ser un indicio de que esa sustancia es una sustancia pura, ¿sale? Entonces, de esos elementos de la tabla periódica, pues nosotros sabemos que tenemos 92 elementos naturales, del 1 al 92, todos son naturales, sí los puedo encontrar en la naturaleza, y del 93 en adelante
del 93 al 118 son elementos sintéticos, es decir, creados en un laboratorio, pero de cualquier manera, aunque sean creados en el laboratorio, van a ser una sustancia pura, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia con los compuestos? Pues en un compuesto, la definición de un compuesto es que es la unión química de dos o más elementos. ¿Sale? Entonces, cada que yo tenga un compuesto se representa por medio de una fórmula química por dentro de una sustancia que yo digo que es un compuesto, pues lo que voy a tener son moléculas, que son la representación gráfica de los compuestos, ¿sale? ¿A qué nos referimos con una fórmula química? Por ejemplo, cuando hablamos de agua, sabemos que su fórmula es esta. Ese es un compuesto porque representa la unión de dos o más elementos, está representado por una fórmula química y cuando yo hable de una molécula, pues será la forma de representar esa unión química, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia entre un elemento y un compuesto. Un elemento yo me lo imagino así por dentro y un compuesto me lo voy a imaginar así, ¿sale? En ejemplos de nuestra vida diaria, pues ya vimos, el agua pudiera ser o es un compuesto, también tenemos la sal que siempre hablamos en clase, que es cloruro de sodio, podemos tener, apenas trabajamos la semana pasada, con bicarbonato de sodio, ese es otro compuesto. Trabajamos, por ejemplo, con aluminio, que sería la representación de un elemento en estado puro. Podríamos tener los metales, por ejemplo, un tubo de cobre en estado puro. Podríamos tener plata en estado puro. Esa sería la diferencia entre un elemento y un compuesto. Si te das cuenta, el elemento se escribe solito y el compuesto hay dos o más elementos juntos, ¿sale? Esa sería la primera parte, considerar a las sustancias puras. Son menos abundantes que el siguiente grupo, del cual hablaremos, que son las mezclas, ¿sale? Una característica de las mezclas que me va a ayudar a identificarlas, pues es que es necesario que haya dos o más componentes en un mismo espacio, ¿sale? La palabra mezcla la conocemos bien, la palabra mezclar la conocemos bien, la palabra mezclado la conocemos bien y pues cada que nos referimos a algo así, pues estamos hablando que hay dos o más componentes juntos, revueltos, pero en estos componentes, una de las características, para empezar, es que están en proporción variable. ¿Sale? ¿A qué nos referimos con esto? Ya habíamos generado la idea de las proporciones fijas, es decir, que siempre tenemos la misma cantidad de cada una de las sustancias. Por ejemplo, aquí, cuando hablábamos de los compuestos, ¿cómo saber cuál es la proporción? Sabemos que en el compuesto de agua siempre va a haber 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. Eso no va a cambiar. Así tenga muchísima agua, 1000 litros de agua, o así tenga 1 mililitro de agua, en cada una de las moléculas siempre va a haber la misma proporción. Siempre voy a tener 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Lo mismo va a suceder en el cloruro de sodio, en esta sal que usas en casa. Así tengas un granito o tengas el kilo completo de sal, siempre va a haber
un átomo de sodio por cada átomo de cloro. A eso nos referimos con que tenemos las proporciones fijas. ¿Qué pasa en las mezclas? Decimos que es una proporción variable porque en una mezcla no siempre vamos a respetar la misma cantidad. Y tú lo has visto. Cuando haces, por ejemplo, agua con sal, ya hiciste una mezcla. Tienes dos componentes, el agua y la sal. Lo tienes mezclado. Pero no hay una regla que te diga que solamente puedes tener por 1 litro de agua una cucharadita de sal. De repente le puedes agregar a la sopa, le puedes agregar una cucharadita, o tal vez un día tu mamá dice, como que le falta un poquito de sal y le agregas más sal, y entonces eso hace que las mezclas tengan una proporción variable. Si te has dado cuenta que de pronto hay días que a tu mamá le queda la comida en su punto de sal, tal vez hay días que le queda un poquito más salada, tal vez hay días que le queda menos salada. Eso hace que la proporción de las mezclas sea variable. No siempre vamos a tener la misma cantidad, pero sí tenemos la misma mezcla. En una sopa tenemos agua y tenemos sal siempre, pero la cantidad va a ser diferente y por eso hablamos de que las proporciones son variables, ¿sale? ¿Qué otra característica tienen los componentes de la mezcla? Los componentes no generan ningún tipo de interacción química entre ellos. Es decir, no hacen enlaces a la hora que yo los mezclo, ¿sale? Eso es muy importante porque nos da pie a la siguiente característica. Como no hay interacción, se mantienen las propiedades, la mayoría. De los componentes. Acuérdense que cuando hablamos de propiedades, hablamos de las características. ¿Sale? Hablar de propiedades es hablar de características. ¿A qué se refiere con que mantienen sus propiedades? Como no hay ningún tipo de interacción, cada uno de los ingredientes de la mezcla va a mantener la mayoría de sus características. Ahorita hablábamos de agua con sal, ¿sale? Si nosotros consideramos a cada uno de los componentes por separado, podríamos decir que el agua es líquida, inolora, incolora e insípida, ¿sale? Esas podrían ser las 4 características del agua. ¿Qué pasa con la sal? La sal es un sólido, es cristalina, es blanca y puedo decir que tiene un sabor salado, ¿sale? ¿Qué pasa cuando los mezclas? El agua sigue siendo líquida, el agua sigue siendo incolora. ¿Qué cambia? En este caso cambió la propiedad de que no es insabora, porque el sabor de la sal ya lo tiene toda el agua, pero la mayoría de las propiedades se mantuvieron. Eso es porque no generan ningún tipo de interacción, ¿sale? Vamos a ver la diferencia de cuando sí lo hacen. Aquí tengo la unión química, sí hay interacción, sí hay enlaces y por eso hablábamos de una unión química. Conocemos los tipos de enlaces, sabemos que tenemos enlaces iónicos, enlaces covalentes, pero sin importar el tipo de enlace, en el compuesto sí vamos a tener enlaces. ¿Esto qué es lo que provoca? Vamos a considerar el cloruro de sodio, ¿sale? Entonces, para formar cloruro de sodio, yo necesito sodio y necesito cloro, ¿sale? De forma natural, el cloro viene en parejas. ¿Y qué características tiene? El cloro, así como tal, no es el que conocemos en casa, es un gas, es verdoso y tiene un olor muy característico, ¿sale?
Vamos a considerar que esas pudieran ser las características más importantes del cloro. ¿Qué pasa con el sodio? El sodio, para empezar, es un metal. Es color gris, pero es un gris metálico. Es más o menos como si tuviéramos una hojuela, un cornflakes, pero de color gris metálico. Es duro porque es un metal y además reacciona violentamente con el agua. Incluso para guardar sodio es importante tenerlo fuera del contacto con el agua. Incluso el vapor de agua que pudiera haber en el ambiente le va a ser suficiente para tener esta reacción violenta. Genera como algún tipo de explosión, de pequeña explosión, por la reacción tan violenta que tiene al juntarse con el agua. Eso sucede cuando cada una de las sustancias está por separado, ¿sale? ¿Qué pasa después? Lo que sucede después es que cuando cuando estas dos sustancias se acercan y se juntan, pues vamos a tener el cloruro de sodio. Esa sal que usas en casa. ¿Qué sucede, chicos? ¿Estas propiedades las mantienen? La realidad es que no mantienen prácticamente ninguna de las propiedades. No es como que agarres la sal de mesa y sea un gas verde. Esas características las perdió del cloro. ¿Qué sucede con el sodio? Dejó de ser un color gris, dejó de ser brilloso porque es metálico. ¿Ahora qué tenemos? Ahora tenemos un sólido, pero un sólido cristalino, que incluso el semestre pasado hicimos algunos experimentos sobre la formación de los cristales en el cloruro de sodio. Como es un sólido cristalino, genera estructuras cristalinas muy ordenadas, que en el caso de cloruro de sodio el semestre pasado comprobamos que su formación es una formación cúbica, ¿sale? Es translúcido, ¿sale? ¿Qué sucedió con esta característica que te platicaba del sodio? Pues ya no reacciona violento con el agua. Imagínate que tu mamá agarrara la sal y para agregarla a la sopa le hiciera así como cuidado, cuidado porque explota. Esa característica ya no la tenemos. El cloruro de sodio es un sólido soluble en agua. ¿Por qué sucede esto con las propiedades? Estas propiedades todas las perdemos porque entre el sodio y el cloro formaron un enlace y generaron una sustancia nueva. Esta sustancia nueva, que fue el cloruro de sodio, pues entonces tiene características nuevas. Esa es una condición y una característica de los compuestos. Se pierden las propiedades individuales, generan una sustancia nueva con características o propiedades nuevas. Regresemos a las mezclas. En las mezclas, como no tengo un enlace, como los compuestos no van a generar enlaces entre ellos, pues entonces no hay nuevas propiedades. Se mantienen las propiedades de cada uno de los componentes en su gran mayoría. Recuerdo que cuando tocamos este tema en clase, hablábamos de cuando preparamos un cereal. Cuando preparamos un cereal podemos tener 3 componentes. Y hablábamos de tener leche, cereal y pudiéramos tener plátano. Tenemos la primera característica, tenemos 2 o más componentes en el mismo espacio. La proporción es variable, no tenemos lo mismo de plátano siempre, lo mismo de cereal siempre y lo mismo de leche. La proporción puede cambiar, incluso cuando tú agarras una cucharada
una cucharada y la siguiente va a cambiar la proporción. No es que siempre tengas 3 hojuelas de cereal con un pedacito de plátano con exactamente 10 mililitros de leche. Eso no pasa. En cada una de las cucharadas vas teniendo proporciones distintas. Tal vez en la primera cucharada agarraste 2 pedacitos de plátano con un cereal y mucha leche. Cuando se está acabando el cereal, la cucharada ya tiene mucha más leche que cereal. A eso nos referimos con la proporción variable, ¿sale? Ya cumplimos con esta segunda característica. ¿Cómo compruebo que no hay interacción química entre los componentes? Vamos a ver cuáles pudieran ser las propiedades, ¿sale? Entonces, de forma muy sencilla, ¿qué pasa con la leche? ¿Es líquida? ¿Es blanca? Y podríamos decir que tiene un sabor a leche, pero el sabor a leche es un sabor dulce, ¿sale? ¿Qué sucede con el cereal? Tenemos que el cereal, para empezar, es un sólido. Vamos a pensar que tenemos sucaritas, ¿sale? Es un sólido, es azucarado, vamos a ponerle que también es dulce, es crujiente y además es color amarillo. La hojuela es amarilla, ¿sale? ¿Qué sucede con el plátano? El plátano también sigue siendo un sólido, es blanco y el sabor característico de plátano. Ya sé que de pronto estas características resultan ser como muy burdas, ¿no? Pero lo único que quiero es que quede muy claro qué pasa con las propiedades. Estas características las tenemos siempre de forma individual, ¿sale? ¿Qué sucede cuando yo todo esto lo pongo en mi tazón del cereal? Agrego la leche, agrego el cereal y agrego el plátano. ¿Qué va a suceder? ¿La leche dejó de ser líquida? No, esa característica sigue estando ahí. Sigue siendo blanca, aunque sí comprendo que hay veces en las que el color se pierde. Por ejemplo, en unos Choco Crispies el chocolate pinta la leche, ¿sale? ¿El sabor de la leche cambia? No, sigue sabiendo a leche. No es como que digas, ahora sabe a jugo de naranja. El sabor se sigue manteniendo. Las características de la leche se mantuvieron. ¿Qué pasa con el cereal? Sigue siendo sólido, sigue siendo dulce, sigue siendo amarillo, pero en esta ocasión perdimos el hecho de que sea crujiente. De todas, perdimos una. Con el plátano se mantuvo sólido, se mantuvo blanco y su sabor sigue ahí, ¿sale? Si comparamos esto con lo que acabamos de hacer con el cloruro de sodio, te das cuenta que en las mezclas las características ahí van a estar. Cada uno de los componentes mantiene la mayoría de sus propiedades, aunque ya estén mezclados en un bowl de cereal. Lo que no sucedió con el cloruro de sodio. Perdimos todas las características del sodio, todas las características del cloro para formar una sustancia nueva, ¿sale? A eso nos referimos con que mantenemos las propiedades de cada uno de los componentes por la falta de interacción, ¿sale? Ahora, ¿qué sucede? Como no hay interacción, tenemos la siguiente condición. Sigue siendo resultado de que no hay interacción química. Las mezclas son separables y son separables por métodos físicos sencillos, ¿sale? A estos métodos se les llama métodos de separación de mezclas.
¿sale? Entonces, estos métodos son métodos físicos y más o menos métodos sencillos por los cuales podemos separar los componentes. ¿Por qué los puedo separar? Otra vez, porque no hay un enlace entre cada uno de los componentes. Por eso los puedo separar. Tengo que poder elegir y dependiendo de las propiedades o de las características de cada uno de los componentes, elegiríamos el método más adecuado para su separación. Pero en todas las mezclas yo puedo separar a los componentes, de pronto con más dificultad o con menos dificultad, pero como no hay enlaces, siempre voy a poder separar a las mezclas, ¿sale? Entonces, esta sería la clasificación, las características más importantes de las mezclas. Ahora, recordábamos en clase que podíamos tener una clasificación de las mezclas que tú ya conoces y solamente quiero que la recuerdes, ¿sale? Porque vamos a estar trabajando un poco sobre ella. Las mezclas, una clasificación o la primer clasificación que se te presentó desde hace mucho tiempo es una clasificación en base a la visibilidad de los componentes, ¿sale? ¿A qué me refiero con visibilidad de los componentes? Pues a que yo pueda ver de cierta manera a los componentes, ¿sale? Siempre esta clasificación va a ir en base a la visibilidad de los componentes. ¿Sale? De acuerdo a esto, yo puedo tener dos tipos de mezclas. Puedo tener las mezclas homogéneas y puedo tener a las mezclas heterogéneas. ¿Sale? La única condición y lo único que diferencia a una de la otra es que el que pueda yo ver los componentes o no los pueda ver. Esto tiene que ser, ojo, a simple vista. No vale si me dices, es que yo sí puedo ver los componentes con un microscopio. Ahí dejó de ser a simple vista y la mezcla no la estamos clasificando del todo bien, ¿sale? Tiene que ser con tu simple ojo. ¿Cuál es la condición? En una mezcla homogénea, los componentes se mezclaron tan bien que parecieran el mismo y entonces no puedo ver los componentes. Un ejemplo de una mezcla homogénea pueden ser las aleaciones. Una aleación es cuando mezclan un metal con otro. Eso sería una aleación y entonces en una aleación yo no puedo ver los componentes. ¿Conoces, por ejemplo, el bronce, que es un tipo de mezcla de algunos metales, el latón, que se parece muchísimo al oro en cuanto a condiciones de brillo, color, etcétera, pero es una mezcla de metales en donde yo no veo dónde está uno y dónde está el otro. Es una mezcla homogénea, ¿sale? También cuando preparas un café, tienes agua, tienes café, tienes azúcar, no ves dónde está cada uno de ellos, entonces la mezcla es homogénea. Se vuelven las mezclas heterogéneas cuando sin problema veo los componentes. ¿Sale? Sí los tienes que ver. Y podríamos retomar la idea de un cereal con leche, en donde vemos cada uno de los componentes. También podríamos hablar de la leche con chocolate,
en donde nos cuesta un poco de trabajo, pero si observas fijamente la leche, en donde tú quisiste disolver el chocolate, ves los puntitos de chocolate. Aún así, la mezcla es heterogénea, porque mi ojo solo nos alcanza para ver cada uno de los componentes. Esta es la clasificación más sencilla que nosotros podríamos tener de las mezclas. Esto es lo que vimos el semestre pasado, ¿sale? ¿Qué sucede? Este semestre, pues nosotros vamos a hablar de otra clasificación, una segunda clasificación de las mezclas, que serían considerar a las mezclas como sistemas dispersos, ¿sale? Yo podría mencionar que hablar de sistemas dispersos es tal cual tener como un sinónimo de mezclas, ¿sale? Es una segunda clasificación de las mezclas en el que damos por hecho algunas cosas. Para empezar, todas las características anteriores de las mezclas, todas se tienen que cumplir, ¿sale? Pero en los sistemas dispersos vamos a considerar que la mezcla va a estar conformada por dos fases. Ojo, no estoy diciendo que las fases sean componentes. Puede tener los componentes que queramos. Puede tener 2, puede tener 3 o puede tener más componentes. Pero en los sistemas dispersos vamos a considerar que la mezcla se va a dividir en dos, ¿sale? Dos fases. Vamos a considerar a la fase dispersa y vamos a considerar a la fase dispersante. ¿Sale? Esas serían las dos fases de la mezcla. ¿Qué características van a tener? La fase dispersa va a ser aquella que esté en menor cantidad. Para que yo pueda decir que esa fase se va a dispersar, es decir, se va a distribuir en la fase dispersante, que va a ser aquella que esté en mayor cantidad. Y creo que es fácil que comprendamos las dos fases de los sistemas dispersos considerando cuando haces agua de algún sabor, ¿sale? Cuando haces agua de algún sabor, casi estoy segura que la haces como en una jarra en donde agregas mucha agua, ¿sale? Cuando yo era niña teníamos una jarra de 4 litros de agua. Era una jarra bastante grande. A esa jarra le agregas agua, mucha cantidad. Y para hacer agua de sabor, lo primero que agregamos es azúcar. ¿Sale? Ese pudiera ser el segundo componente de mi mezcla. ¿Qué sucede? Si nosotros agregamos muchísima agua, no agregamos la misma cantidad de azúcar. Azúcar agregamos menos cantidad. Y desde ahí ya podríamos decir quién va a ser la fase dispersa y quién va a ser la fase dispersante. La que está en mayor cantidad, pues resulta ser la fase dispersante. ¿Sale? Y la que está en poca cantidad va a ser la fase dispersa. ¿Sale? ¿Por qué va a ser la fase dispersa? Porque se va a dispersar en toda la fase dispersante. ¿Tú cómo lo consideras? Se va a mezclar y se va a distribuir. Es decir, cuando tú agregues esa cucharada de azúcar y la muevas, la mezcles, ese azúcar lo que va a hacer es que si yo dibujé aquí 30 puntitos de azúcar, esos 30 puntitos se van a distribuir en todo el espacio que tenemos. Y entonces por eso yo lo considero que es la fase dispersa, porque está en menor cantidad
y se va a dispersar en todo el espacio de la fase dispersante. La fase dispersante es la que está en mayor cantidad y la que brinda el espacio suficiente para que la fase dispersa se distribuya en todo el espacio. Esas van a ser las dos fases. Te repito, no es necesario y no es una regla que sean dos fases porque tengo dos ingredientes. Eso no va a suceder. En un agua de sabor, apenas vamos en el segundo ingrediente. ¿Qué podríamos agregar? Pues tal vez vamos a agregar jugo de limón. Y entonces ya tengo 3 ingredientes. Pero el jugo de limón también lo vas a agregar en una pequeña cantidad. Y entonces, tanto el azúcar como el jugo de limón, como están en menos cantidad, siguen siendo la fase dispersa. El agua, que sigue siendo mucha, resulta ser la fase dispersante. Ya hicimos una mezcla con más de 2 ingredientes y los mantuvimos en las dos fases. Esa es la parte más importante de comprender estas dos fases que siempre van a tener los sistemas dispersos. Todos los sistemas dispersos vamos a estar considerando que tienen estas dos fases, aunque tengan más de 2 ingredientes, ¿sale? Ahora, los sistemas dispersos, ya considerando todas las características anteriores que dimos de las mezclas y las dos fases, vamos a poder tener 4 sistemas dispersos. ¿Sale? Estos 4 tipos de sistemas dispersos van a estar determinados, así como veíamos que la clasificación de la visibilidad es por la visibilidad de los componentes. En los sistemas dispersos, estos 4 tipos de sistemas dispersos van a estar dados por el tamaño de partícula de la fase dispersa, de aquella fase que está en menor cantidad y que se va a dispersar en la dispersante. Ese tamaño de partícula, si es grande o si es pequeño, es lo que va a determinar el tipo de sistema disperso, ¿sale? Vamos a poder tener, en este orden, van a estar las suspensiones, y no estamos hablando de las suspensiones de carros, sino de un tipo de sistema disperso. Después tenemos a las emulsiones, que en algunas bibliografías, chicos, estas emulsiones se juntan con el tercer sistema disperso, que son los coloides, y podemos tener a las disoluciones. ¿Sale? Las disoluciones, las voy a señalar aquí, es el sistema disperso más importante por su abundancia en la naturaleza y por la importancia que tiene en el desarrollo natural de la Tierra y de los seres vivos que habitamos la Tierra. Entonces, a las disoluciones les vamos a dar mucho más tiempo de estudio porque resultan ser el sistema disperso más abundante y más importante, ¿sale? Pero, hablando de los 4 tipos de sistemas dispersos, irían en ese orden de acuerdo al tamaño de su partícula de la fase dispersa. Es decir, en las suspensiones vamos a considerar el tamaño de partícula más grande, ¿sale? Aquí vamos a tener una partícula de la fase dispersa grande, va a ir disminuyendo el tamaño hasta llegar a las disoluciones, que van a tener un tamaño de partícula mucho más pequeño, ¿sale? Entonces, esa es la idea de los sistemas dispersos, que considerando la fase dispersa, es decir, la que está en menor cantidad, el tamaño de su partícula va a cambiar y dependiendo del tamaño, es el sistema disperso
en el que se va a encontrar la sustancia o la mezcla de la que yo esté hablando, ¿sale? Entonces, este sería como el primer video en cuanto a clasificación de la materia, y en el siguiente video, la siguiente clase, chicos, ahora sí vamos a ver las características de los sistemas dispersos. Tú ya hiciste una pequeña investigación, algunos de los chicos ya hicieron investigaciones, entonces la idea sería solamente complementar con la clase todo lo que tú ya investigaste, ¿sale? En esta sesión lo que quiero de evidencia de trabajo es el apunte del tema, ¿sale? Todo lo que vimos el día de hoy, que lo anotes en tu libreta, y eso es lo que vas a subir como evidencia de trabajo, ¿sale? Nos vemos en la siguiente clase, chicos, y vamos a ver las características de cada uno de los sistemas dispersos, ¿sale? Gracias, chicos, nos vemos.